Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esta temática que he querido llamar libres. ¿De acuerdo? Como les decía, hoy en nuestra nación se celebra el Día de la Independencia. Es una fecha muy especial, ¿de acuerdo? En cualquier nación del mundo, el Día de la Independencia se conmemoran situaciones históricas muy impactantes. Y hoy quiero que hablemos un poquito acerca de esto. Libres. ¿Qué es para usted esto? ¿Cómo se define esta expresión? Hoy vamos a tener dos, tres momentos de interacción, pero quiero que tomemos como punto de partida el concepto que encontré en el diccionario, ¿sí? En el diccionario me aparece varias cosas, pero tomé estas dos. Entonces dice libre, que tiene facultad para obrar o no obrar y que no es esclavo. Con base en este concepto que me parece como tan claro, ¿cierto? Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es para usted libre? ¿Qué define, qué experiencia, qué define? A ver, Graciela, cuéntanos, para ti, ¿qué es? ¿Cómo defines ese concepto? Luego, Consuelo. A ver. Interesante, líder. La libertad, pues cuando era adolescente, para mí la libertad era tener la libertad de salir, de ir a bailar, la libertad de ir a bañarme en una piscina. Eso era para mí la libertad. Hoy en día es distinto para mí. El ser libre es estar en paz en mi corazón y estar tranquila, porque ser libre significa tanto, o sea, que he sido perdonada y que yo puedo perdonar y que yo puedo amar y que puedo ser amada. Eso para mí es muy, muy importante y tener paz y tranquilidad en el corazón, eso para mí es libertad. Gracias, Graciela. Y para Consuelo, después de Consuelo, preguntémosle a Marianeli, ¿qué es para ti esa expresión libre? A ver, Consuelo. Para mí libertad es como el sinónimo como de no tener ataduras, de liviandad, como de alzar mis alas y volar. Qué chévere, chévere volar. Muy bien, gracias, Consuelo. Y Marianeli. Bueno, como decías, las alabanzas estaban alineadas a la palabra. Entonces, esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es estar en Cristo Jesús, y cuando uno de verdad está en Él, uno sí puede observar el que está preso de sus miedos, de tantas ataduras. Entonces, la libertad es Él, indiscutible. Gracias. Gracias, Marianeli. Muy bien, entonces imagínense que estas dos definiciones como nos pueden dar tanta amplitud, ¿no? Tiene facultad para obrar o no obrar. Esa parte me gusta mucho y que no es esclavo. Y los escucho y genial, de verdad. Me gustó, digamos, el tema de que lo que era para Graciela la libertad, lo que es ahora, ¿cierto? El ejemplo de volar, el estar alineados con la palabra. Muy chévere, de verdad, todo lo que vamos a hablar hoy porque habría que pensar algo también, ¿no? Es decir, si tenemos un concepto de libertad, otra cosa también podría ser, ¿cómo respondes a esta pregunta? Mírala bien, ¿sí? Y voy a empezar a preguntarle a Katia, luego a William Ricardo, ¿qué razones despiertan en el ser humano el deseo de libertad? Porque ya hemos hablado de concepto, ¿cierto? De concepto como tal. Pero entonces hay un momento en la vida en que uno anhela esa libertad, ¿cierto? Anhela esa libertad. Entonces, ¿qué razones despiertan en el ser humano el deseo de libertad? Escuchemos a Katia, luego a William Ricardo y de pronto a Julián López. A ver, ¿qué razones despiertan en el ser humano el deseo de libertad? Katia, ¿qué nos dices tú? Es que, o sea, me cuesta mucho comprender la pregunta para poder contestarla. Eh, digamos, dame un ejemplo de razón. Ah, bueno, entonces esperemos a ver qué nos dice William Ricardo, a ver si eso te amplía el concepto. A ver, William Ricardo, ¿qué razones despiertan en el ser humano el deseo de libertad? Pues, ¿qué razones despiertan en el ser humano el deseo de libertad? Pues las razones es primero que todo, estar uno en este momento en la palabra del Señor, tener uno los deseos de razonar, a despertar ese sentimiento que tiene uno en muchas partes, en muchos momentos encontrados, y a un deseo de
decía mi esposa ahorita, me decía, el día que yo me casé, vi la libertad. Eh, ¿Por qué la veo o por qué la ve ella así? Y yo en este momento lo retomé porque, pues de pronto hay veces las opresiones que tiene uno dentro de su hogar son diferentes a las que uno va a tener en la concebida del otro hogar. Ah, Entonces, mi esposa, como tanto como yo, nosotros teníamos unos vínculos en nuestras familias que de pronto nos tenían como cohibidos de muchas cosas, que cuando nosotros ya nos casamos, entonces nos abrimos a otro mundo donde libertad. buscamos una libertad Qué y chévere. la que hemos tenido y la que seguimos llevando. Oh, muy bien. No sé, Katia, si eso te amplió un poquito el panorama. Muy chévere. Gracias, William Ricardo. Bueno, un poquitito, pero bueno, voy a expresar lo que yo siento. Una razón es poder tener un gozo, o sea, dentro, obvio, ¿verdad? Experimentar el gozo, no importa en qué circunstancia y en qué lugar pueda estar uno. Qué chévere. Gracias, Katia. Muy bien. ¿Y qué nos dice Julián Alberto López? ¿Tienes alguna idea de cuáles serán esas razones? Buenas noches. Pues de ¿Qué más? pronto, señor, me trae un hijito de ese guanábano que tiene ahí al lado. Eh, de palo, pues, de guanábana. Cuente a ver. Pues la razón mía es estar libre como de la... ¿Cuál es su deseo? Mi deseo sería, pues, en lo de salir como en lo que estamos todos, ¿no? De deuda. Ah, bueno, chévere. Esa es una Eh, razón. en la situación económica, porque pues la verdad uno se siente esclavo de eso, ¿sí? Chévere. Muchas gracias. Julián, y vi que Graciela levantó la mano. Bien pueda. Sí, líder, sí, cuando uno ha experimentado el estar preso por las deudas, porque eso es una atadura muy fuerte, anhela fervientemente la libertad de estar libre de todas estas deudas. Ahí es Mm. una razón, ¿no? Es cuando hay sufrimiento y hay dolor, uno anhela la libertad. Qué bien, excelente, sí. Entonces eso es, por ejemplo, basado en el concepto, ya te doy la palabra, Griselda, basado en el concepto de la facultad de poder obrar o no obrar, por lo menos en mi caso, cuando yo no puedo obrar con autonomía, para mí es terrible. O sea, para mí eso es terrible cuando yo siento que me están respirando en el cuello, como que alguien me quiere marcar el paso, yo, perdón. Sí, entonces como que eso es muy complicado. Para mí es bastante complejo. Griselda, ¿querías aportar? Es algo parecido como lo que usted dice. O sea, como yo, para mí el concepto de libertad, así como lo que usted dijo el diccionario, es como yo poder determinar, así le agrade a la persona o no le agrade, pues mi decisión. Es como yo decir no lo quiero hacer o lo quiero hacer, y independiente de que estén contentos o que estén enojados conmigo. Un ejemplo de libre. Y otro ejemplo Qué de chévere. libertad es en Cristo, o sea, que nosotros realmente, independiente de lo que hagamos o lo que hayamos hecho, pues ya somos libres en el Señor. Entonces, Qué como... chévere. Muy bien, increíble cuando uno puede tomar una decisión así esté en desacuerdo con otra persona y siente la libertad de hacerlo. Es muy complicado cuando tienes que decidir procurando que el otro esté contento, que eso es muy poco probable, ¿no? Es bastante difícil. Muy bien, entonces miren cómo nos enriquecemos. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, hay unas leyes específicas para el tema de la esclavitud. Y cuando uno investiga todo esto a la minucia, que no lo vamos a hacer ahorita, pero lo quise contextualizar con base en Éxodo 21, el tema del concepto que los hebreos empezaron a manejar acerca de la esclavitud tenía que ver con un servicio, pero entonces cuando uno, digamos, una de mi esposa y yo hicimos todo un estudio, digamos, acerca del concepto hebreo de los esclavos y el esclavo realmente ni siquiera es la persona que fue adquirida según este concepto, ¿ya? Luego lo miraremos, pero entonces por ahora les puedo decir que aquí cuando dice que si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. Esto es algo increíble. El séptimo año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad, ¿ya?
nada por su libertad. Entonces, una vez mi esposa y yo investigábamos un poquito sobre esto porque cuando uno habla de esclavitud para nosotros los latinos ese término es muy complejo, es muy arraigado a un maltrato. Aquí casi que uno entendía como que el que tenía a una persona a su servicio prácticamente se volvía esclavo era de él, o sea, porque tenía que procurar el bienestar de este siervo. Pero entonces miren lo que dice el versículo 3: si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto a él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el séptimo año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Que hay varios detalles interesantes y es aquí esta parte del versículo 4. Y es que uno podría pensar, pero esto es algo como muy particular, como como así que le dio esposa, entonces pues que váyase solito. Resulta que aquí el tema de que un amo procurara que su siervo formara familia, estaba procurando bienestar del siervo a través de la familia. Entonces, casi que él estaba seguro que la persona cuando salía libre y pedía su libertad con todo el derecho, entonces, ¿qué tan seguro era que le procurara el bienestar a esa esposa y a esos hijos? Entonces, casi como que ahí en ese caso, el amo era asumiendo una responsabilidad que de hecho le correspondería al marido. Entonces, es algo que uno diría, uy, pero tan particular. Y entonces miren que en todos estos preceptos y ordenanzas había una procura definitiva de bienestar para el otro. Ok, luego dice, sin embargo, el esclavo puede declarar, miren esto, yo que yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. En la versión de la Reina Valera dice delante de los jueces, ¿no? Y entonces esto a mí me llamó la atención porque está la nueva traducción viviente. Entonces los jueces tenían un proceso de oración para que se determinara qué iba a hacer. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Entonces aquí encontramos un elemento interesante y es que la persona podía decidir después del sexto año, cuando se cumplía el sexto año, ¿sí? Entonces él podría decir, mira, yo quiero ser tu siervo, ¿sí? Pero cuando ya decidía esto, tenía que ser siervo de por vida. Pero ¿cuál razón motivaría a esta persona para decidir que quería ser siervo de por vida? ¿Quién me puede dar alguna respuesta? ¿Por qué una persona llegaría a decir yo quiero ser tu esclavo de por vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién? A ver, Katia. Por respeto que se le tenía a su amo, Por un respeto que le tenía a su amo. Gracias, Fabiana. Katia, ya que ¿qué le dices da el tú? amo a él, ¿no? Bueno, yo diría que pegadito a como lo que yo dije, porque él se sentía bien en ese lugar, estaba cómodo y se Ujú. sentía bien. ¿Se sentía muy bien? Claro que sí. ¿Alguien quiere dar otro concepto? Bueno, Yo, ah, Siga, ¿cuál de los dos? sigue, siga. sigue, Lilian. Gracias. Tal vez por el amor que le sentía al amo. Muy bien. ¿Y Graciela, qué ibas a decir? A ver, a veces se quiere la libertad y uno elige cuál es su libertad y la libertad, tú hay opción de elegir que la libertad para él era estar con su esposa y sus hijos, ¿no? Qué lindo, muy Libre. lindo. Me encanta. Miren esto, por favor. Miren la pantalla. Miren, aquí está la razón. ¿Sí? Yo amo a mi Señor. Y es muy curioso el orden, ¿no? Yo amo a mi Señor, a mi esposa y a mis hijos. No quiero ser libre. Si ven el orden, o sea, es que es algo muy especial, es algo muy lindo. Me parece llamativo, esa vaina de verdad re interesante. Entonces, yo amo a mi Señor, a mi esposa y a mis hijos. No quiero ser libre. No quiero ser libre. Interesante. Hoy estamos hablando de libertad, cantamos libres hoy y de verdad que es algo muy interesante todo esto. Yo amo a mi Señor, a mi esposa, a mis hijos. No quiero ser libre. Entonces, ¿qué me podría motivar a continuar siendo esclavo? Esa es la pregunta. ¿Qué me podría motivar a continuar siendo esclavo? Es increíble, bajo el contexto que acabamos de leer, ¿cierto? Aquí vemos que el esclavo el esclavo descubre que su amo procura solo su bienestar.
lo que decía Fabiana, lo que decía Katia, ¿cierto? Lo que estábamos hablando un poquito, o sea, él descubre, caramba, este señor solo procura mi bienestar. Increíble. ¿No les parece algo interesantísimo esta situación? Marianelli aquí nos escribe y lo presenta a Dios. Es que es algo increíble, de verdad. Son detalles espectaculares. Entonces, mi amo solo procura mi bienestar. Miren esto también. ¿Qué puede encontrar por fuera de la cobertura de su amo? Esa es como la pregunta que se hace. ¿Qué puedo encontrar? O sea, este señor me dio esposa, me dio una familia. O sea, me compra para trabajarle 6 años, llegó el tiempo, me va a dejar libre, pero ¿qué? O sea, este señor solo procura mi bienestar. Por fuera de su cobertura, ¿qué puedo encontrar? O sea, ¿cuál es la incertidumbre que puedo encontrar? Entonces, ¿qué pasa? El esclavo descubre el amor de su amo por él. Ahí está. El esclavo descubre eso, es que mi amo realmente me ama. Mi señor me ama. Increíble. Entonces, por eso es cuando ya uno investiga esto. Una vez con Claudia vimos todo un documental acerca del éxodo, específicamente del capítulo de las leyes de los esclavos, porque uno, ay, que es que mire, tenían esclavos, pero por favor, el contexto era de un servicio, realmente casi que el que se convertía en esclavo era el que lo había adquirido, ¿ya? Porque por ley y por precepto, esta persona al conocer las leyes de Dios no podía maltratar a su esclavo, tenía que procurarle bienestar, porque ¿qué hace una persona que conoce a Dios? Sabe que si alguien te está sirviendo, entre mejor esté esa persona que te sirve, mayor bendición de Dios viene para ti. Por eso una empresa que procura el bienestar, ahorita que estaba en esta empresa trabajando, hablábamos mucho de eso. ¿Qué procura la entidad? Bienestar. Entonces, cuando se procura el bienestar del otro, Dios va a traer bendición sobre ese ambiente. Éxodo 21:2 dice, no te deberá nada por su libertad. Ojo con esta frase, porque la orden es, después de 6 años lo dejarás libre. Él se podrá ir y no te deberá nada por su libertad. No podría decirle 6 años yo teniéndolo aquí bajo techo, dándole comida, ¿qué tal? Y ahí tan desagradable. No, no podía. No le debía nada por su libertad. ¿Sabe por qué? Porque el esclavo entendió que sin su amo no hay verdadera libertad. No la hay. Por eso no hay precio, por eso no hay precio que tenía que pagarle, no la hay. Ahí está una razón por la cual dice, yo amo a mi Señor, amo a mi esposa, amo a mis hijos, no quiero ser libre. ¿Sí? Yo creo que hace un año eso fue lo que yo le dije a Dios. Entonces yo le dije a Dios, bueno, Señor, es que qué pena, pero yo soy siervo tuyo, yo no soy siervo de tal entidad o aquella entidad, ¿cierto? Ahí está la situación. Entonces yo amo a mi Señor, amo a mi esposa, amo a mis hijos, no quiero ser libre. Hay un nuevo concepto allí que nos revoluciona. En mi caso, yo decía, qué belleza, de verdad. Qué belleza el sentido de libertad que se puede estar manejando acá, porque nosotros realmente hoy, digamos, a nivel Colombia, que se celebra el Día de la Independencia, realmente de qué somos libres, ¿no? Esa es como una buena pregunta que uno se podría hacer. Realmente de qué somos libres, porque cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo hablando un poco acerca del tema de la libertad y el contexto cambia de una forma, digamos, muy específica, pero dice en Juan 8, del 31 al 37, un diálogo entre Jesús y la gente, y dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. La verdad los hará libres. Y entonces, pues obviamente los hebreos de ese momento le dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham, mijito, ¿sí? Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Para una persona cuyo concepto de libertad está radicalizado en determinado elemento, que alguien venga a cuestionarle la raíz y fundamento de su libertad es un concepto que no entra con facilidad. Porque Jesucristo les habló, ¿sí? De libertad hacia futuro. Por eso ellos dijeron, un momentico, nosotros somos libres. ¿Y sabe por qué somos libres? Porque descendemos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿sí?
Por eso es que somos libres. Entonces, esto es muy interesante lo que ocurre acá, porque Jesucristo está hablando de una verdad, ¿sí? Que hay que conocer para poder llegar a ser libres. Y ellos les están hablando, le están respondiendo a Jesús con un contexto diferente del cual Jesucristo está planteando. Muy bien. Entonces Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y entonces, ¿qué dijo anteriormente? Conoceréis la verdad. Y luego le dice, les digo la verdad. El que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Ya? Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. ¿Ustedes se acuerdan que cuando el amo le daba esposa al esclavo y él quería ser libre, no se podía llevar a la esposa y a los hijos? ¿Se acuerdan? ¿Sabe por qué? Porque ellos eran parte de la familia y que pasaban a ser parte de la familia. Usted se quiere ir, bien pueda, querido, váyase tranquilo, pero ellos se quedan acá. Yo los sigo cuidando a ellos. ¿Sí? Increíble. El esclavo no es miembro permanente de la familia. O sea, ahí Jesucristo está hablando de lo que acabamos de leer ahorita. Pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Y en este caso dice, así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Increíble, ¿cierto? Increíble, porque entonces, ¿qué decía el esclavo? Decía, mire, te amo, amo a mi señora, amo a mi esposa, amo a mis hijos, no quiero ser libre. Entonces resulta que ese había encontrado la verdadera libertad. Sí, es algo bien, bien, bien interesante lo que está sucediendo acá en esta conversación. Entonces miren aquí, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Ya? Así que si el Hijo los hace libres, ¿sí? Qué bien, ¿cierto? Qué bien, entonces, yo creo que para los que escucharon esto fue muy difícil, pero ¿cómo que se nos viene a decir que somos esclavos? Y es que, mire, yo tengo el certificado de nacimiento, yo soy descendiente de Abraham, ¿cómo que usted me va a venir a decir que soy esclavo? No, es que el tema es la esclavitud del pecado. El tema no es una herencia, es la esclavitud del pecado, mi querido. Entonces, muy difícil, muy complicado, de verdad. Entonces, hablemos de esto percepción de libertad, ¿cómo la percibes? Esa era, ¿se acuerdan que les compartí un poquito acerca de la sensación de libertad reciente? Entonces, esto me lo ponía a pensar en mis devocionales esta semana y le decía, yo, la Señor, de pronto, ¿por qué las percepciones cambian? O sea, por eso a mí me encanta envejecer, creo que es maravilloso, parece que es espectacular. Entonces, alguien de donde yo estuve la semana antepasada o pasada decía, oiga, tantos años que han venido, yo sí, cierto, pero de verdad que no cambio en mis casi 60 por cuando tenía 30 o 20, no los cambio para nada. De verdad que me parece maravilloso el paso del tiempo. Pero a pesar de que el tiempo pasa, las percepciones tienen que ir pasando, tienen que ir madurando, ¿sí? Si vemos aquí a Jesucristo declarando acerca de la verdad, dice que la verdad se conoce en la medida que se haya fidelidad a sus palabras. Si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente libres y conocerán la verdad. Entonces, ahí está. ¿Quieres conocer la verdad? Entonces hay que estar fiel a su palabra. Es a su palabra. Entonces el conocimiento de la verdad me hace libre. Y es bien interesante porque luego conecta el mensaje con el pecado. Es decir, ¿cuál es la verdad que te hace ser esclavo? Ahí tienes que descubrir cuál es el pecado que necesitas luchar, ¿de acuerdo? Y cortar. Algunas veces atribuimos nuestra libertad a conceptos humanos que generalmente son temporales, generalmente. Entonces, sí, yo creo que, digamos, uno puede decir, no, soy libre porque hay un acta de firmada en tal año, entonces somos libres. Sí, siga pensando. ¿Cuántas naciones después llegan y pierden esa independencia, cierto? No, soy libre porque ya tengo tal año o tantos años y siga pensando, siga pensando. ¿Sí? Nuestra libertad no la debemos atribuir a ningún concepto humano. Es importante revisar sobre qué base nos estamos considerando libres. Hoy, esa es la invitación. ¿Sobre qué base? Libre porque ya vas a tener menos, qué sé yo, cuotas para pagar. Libre porque vas a tener entonces más tiempo disponible y de tiempo disponible ¿para qué? ¿Sí? Entonces, ¿sobre qué base te consideras libre? ¿Sobre qué base? A mí me encanta ver crecer a muchos jóvenes y de hecho escuchaba a algunos jóvenes hace poco que me contaba algún papá que no, que se quiso independizar, pero entonces las condiciones las puso así, 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 entonces no, pues qué independencia,
Sí, entonces es muy curioso, ¿no? O sea, uno cuando es joven y romántico, no, yo quisiera enseñarle a mi papá a ser hijos, ¿no? Es más o menos lo que ocurre cuando uno está creciendo, que uno le quiere enseñar a los papás cómo es que se hacen los hijos, cómo se crea una familia, todo ese tipo de cosas. ¿Sobre qué base nos estamos considerando libres? Muy bien. Ahora vamos a leer un poquito de Isaías. En Isaías hay un pasaje muy interesante que cuando yo lo leo y digamos profundizo un poquito, me pone a pensar acerca de las percepciones. El profeta, permítanme, Dios lo utiliza a través de este mensaje, dice, oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esta es una de las palabras que siempre que yo la estudio me pone a pensar bastante varias cosas, ¿no? Varias cosas aquí acerca del diálogo entre Dios, de la ilustración del buey, del asno, ¿cierto? Todo esto y es lo siguiente. Como estamos hablando de la percepción de la libertad, entonces una cosa es cómo la percibimos, pero les dije, hay que revisar el fundamento sobre el cual nos consideramos libres. Pues aquí hay un fundamento interesante y es que Dios, miren esto, Dios le habla a la creación, ¿sí? La coloca como testigo de su buen propósito con su pueblo. Entonces me devuelvo al versículo, oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. Es como que uno dice, caramba, o sea, los cielos y la tierra escuchan a Dios, ¿sí? Lo escuchan, él los pone de testigos, y entonces le cuenta a los cielos y a la tierra, mire, crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, ellos se rebelaron. Es un diálogo, o sea, como que cuando un papá ya cansado de ver la rebeldía de su hijo, va y le cuenta, qué sé yo, al vecino, o al hermano, o sí, y entonces dice, mire, vea, estos hijos que he levantado, son tan rebeldes, Dios mío bendito, y entonces, como yo he escuchado a tantos papás que llegan al nivel de agotamiento de ver la rebeldía de sus hijos, ¿cierto? Entonces uno dice, caramba, aquí Dios, por ejemplo, le habla a la creación, la coloca como testigo de su buen propósito, y los crié, los engrandecí, y ellos se rebelaron, ¿no? Pero entonces es increíble la comparación que hace, los compara con la respuesta que tienen los animales a sus dueños. Entonces, yo he aprendido cada vez más a disfrutar mucho las mascotas de la casa, porque yo fui de los que tenía mascotas, pero en el patio y comida y nada más, ¿cierto? Pero no, ahorita hasta los cargo y salgo a pasear con ellos en el brazo y todo ese tipo de cosas, y entonces son experiencias que me parecen muy enriquecedoras, me parece re bien. Pero es increíble que un bendito animal se aprende su nombre, se aprende el horario de la comida, la pide con insistencia, con esa ternura, yo no sé, y sabe aún cuando uno los corrige. Y yo digo, increíble como él les dice, mire, es que el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Y ustedes no entienden, ¿cierto? Es muy curioso, o sea, los animales llegan a conocer claramente la fuente de su bienestar, claramente. ¿Por qué si una mascota se pierde empieza a desesperarse y a pedir casi que ayuda? ¿Por qué? Porque sabe que no está en su lugar de seguridad, ¿cierto? Y entonces se preocupa la misma mascota, el animalito se preocupa. Ellos saben dónde es que está la fuente de su bienestar. Y entonces dice, pero mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, increíble que un animalito pueda llegar a conocer la fuente del bienestar. ¿Se acuerdan la razón por la que un esclavo decía, no, no quiero ser libre? Porque sabía que la fuente de su bienestar estaba con su señor. Y entonces estos animalitos no se quieren ir de ahí porque saben cuál es la fuente de su bienestar. Increíble. Y aquí hay gatos y es como cada gato sabe casi quién es el dueño y cuál es la hora de la comida. Es increíble cómo saben en qué lugar comer todo eso, ¿cierto? Pero aquí dice, pero su pueblo no tiene conocimiento. Entonces aquí, cuando ya miro este ejemplo y vengo a Jesucristo y veo a Jesucristo hablando de conocer la verdad, Cristo habla de conocer la verdad. Y la pregunta es, ¿cuál es el conocimiento que fundamenta mi libertad? ¿Cuál es ese conocimiento? Porque así como Dios le habló al pueblo de Israel acerca de no tienen conocimiento, o sea, los engrandecí son unos rebeldes, no tienen conocimiento, entonces usted podrá ser muy libre, pero ¿sobre qué percepción? Podrá considerarse muy libre, pero ¿sobre qué conocimiento está fundamentando ese concepto de libertad? ¿Sobre qué? ¿Ya?
¿Qué es lo que te hace a ti de pronto celebrar libertad? Curioso, ¿verdad? Bastante curioso. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si observas alrededor, encontramos gente proclamando libertad en mil cosas, ¿cierto? Entonces, libres porque podemos tomar tal decisión, libres porque podemos hacer esto, pero la realidad es que las personas se consideran libres, pero están abrumadas, abrumadas por la rapidez del cambio, los desafíos que enfrentamos, la cantidad de opciones que tenemos, es impresionante. Cuando yo miro, digamos, series de los años, de cuando no había color en las películas, disfruto mucho ver tanta inteligencia en los productores de cine. Yo digo, increíble. Esta gente que hasta para hacer un efecto tenía que coger una tapa de una olla y lo convencían a uno de que estaba tronando, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, qué increíble, de verdad. Y me parece algo increíble de todo eso y de verdad que es maravilloso, pero la gente también está abrumada. Sí, y cuando está abrumada no tiene una clara percepción de libertad. No la tiene. Es increíble que para uno sentirse escuchado aún en una conferencia presencial es casi por favor, es que contéstenme por WhatsApp. En algún momento dije en un grupo por ahí, ¿cierto? Porque pues uno hablando y todos mirando su teléfono, bien complejo. Personas que hablan de libertad pero están sobrecargadas, porque estamos inundados de tanta información, de tanta estimulación sensorial que no podemos procesarlo todo. Y alguien me explicó que los videos de 30 segundos es con el propósito de activar no sé qué en el cerebro para que la persona quiera más y más y más información hasta llegar a la adicción. La gente sobrecargada no sabe la validez de sus conocimientos. Usted se ha visto cantidad de personas que replican una noticia sin siquiera tomarse el tiempo de verificar si es cierta o no la noticia. Y empezamos a replicar noticias y noticias, entonces libres pero abrumados, libres pero sobrecargados. Y las personas abrumadas y sobrecargadas pueden terminar paralizadas. ¿Ya? Paralizadas, no encuentran más que hacer, la vida es terrible, ¿sí? Yo creo que muchas personas ven la vida como la imagen de la izquierda llena de cables y cosas, pero sin disfrutar nada, sin disfrutar mucho, sin disfrutar un pequeño momento. William Ricardo, ¿quieres decir algo que me pareció? Dale, Es bien, pues. pues mirando todas estas cosas, Jair, desafortunadamente, y como lo había comentado ya en varias oportunidades también, el problema que se sigue presentando y que seguiremos presentando es en toda esta forma de la nueva tecnología y de lo que se nos avecina con la nueva forma de ver la inteligencia artificial, que prácticamente eso nos ha corroído, nos ha corrompido y nos ha dañado nuestro cerebro porque no nos deja pensar tal como es y como son las cosas y como para entender las cosas en el amor de Dios. Nos aleja de tantas cosas que siempre tenemos que buscar, como se dice, un soplete para poder sustentar algo. Sí. Entonces, desafortunadamente, si no mantenemos el amor que Dios nos está dando para buscar la libertad, prácticamente no somos nada. Seguimos estando en una nube que no nos deja ni subir ni bajar. Entonces nos está obstaculizando, nos está sellando nuestra visión, nuestra mirada y nuestro entender a muchas cosas que realmente debemos conocer a la base de Dios. Muchas gracias, William Ricardo. Así es, de verdad. Hay que evaluar sobre qué nosotros nos estamos considerando libres, ¿no? Por lo menos libres, pero ansiosos, libres, pero sobrecargados. Ahora, el contexto de libertad que se maneja, digamos, en muchos casos es esa libertad en medio, por ejemplo, de una anarquía. ¿Cierto? Entonces, en ocasiones estamos viviendo y parece que no nos diéramos cuenta, como en el tiempo de los jueces, ¿no? Hay un versículo específicamente que dice que cada uno vivía haciendo conforme lo que mejor le parecía, cada uno con base a lo que le parece mejor, así vive. Mientras yo no le haga daño a nadie, o sea, yo determino el daño, yo determino el bien, yo determino el mal, entonces yo vivo así, listo, perfecto, ay, y entonces se experimenta un ambiente donde todo se cuestiona, es increíble, o sea, es increíble, ya no hay la posibilidad de tener un diálogo en el cual uno
pueda tener una retroalimentación equilibrada, sino solo cuestionamientos a veces que no tienen un propósito de enfocar una línea de negociación, de equilibrio, de respeto mutuo. No, entonces simplemente yo te quiero coger tu discurso y volvértelo trizas, ¿ya? Y ya, y entonces tu opinión no la quiero respetar, es increíble, ¿cierto? Libertad en medio de ansiedad, intranquilidad por la fractura de la sociedad. Ya los valores entonces ya no existen, no hay una, digamos, una claridad acerca de cómo tratar al otro, cómo respetar al otro, ¿cierto? Es increíble. Ahorita ya cuando estás dando una charla tienes que preguntar, ¿puedo decirles así o no? Sí, porque es ay, ahorita es de mucho cuidado una expresión equivocada. Existe una percepción de inestabilidad, desesperanza y calamidad. O sea, casi el pesimismo va rondando por todo lado. Entonces, y hablamos de libertad. Y eso es lo curioso, ¿no? Y entonces, ay, no, es que ahorita todos somos libres. Y entonces, ay, por favor, ¿sí? Entonces, es increíble. Entonces, ¿por qué se habla de libertad? ¿Por qué? ¿Sobre qué base se habla de libertad? ¿Cierto? Entonces, porque cada uno está definiendo lo que bien le parece, porque nadie quiere conocer cuál es el Señor al que ama, o lo que ama es la libertad que se creó su propio concepto, ¿sí? Entonces, ¿por qué se habla de libertad en un contexto donde definitivamente todos estamos llevados casi por conceptos que incluso no nos llevan ni siquiera a respetar al otro, a respetar los valores universales, ¿de acuerdo? Es increíble, increíble todo lo que nosotros podemos estar viviendo. Y quiero terminar con estos dos versículos. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy tres cosas, miren, el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Camino, verdad, vida. Entonces, ¿quieres ser libre? Encuentra el camino, ¿sí? Conoce la verdad. Ahí sí vas a tener vida. Ahora, ¿qué pasa? Nadie viene al Padre sino por mí. Y el versículo que habíamos leído, Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, lo más probable es que todo lo que promulgamos como de libertad es muy probable que muy poco esté conectado con el verdadero concepto o al menos un concepto bíblico de libertad, porque alguien me puede decir, qué pena, pero esa es su verdad, mi verdad es esta, perfecto, tranquilo. Quédate con tu verdad. Yo estoy hablando de una verdad basada en un concepto bíblico. Entonces, esto es lo que tenía para compartirles esta noche.